En España se aproximan grandes acontecimientos extraordinarios. Acontecimientos con descubrimientos que sacaré, los tenía que haber sacado hace tiempo ya, pero para Dios tiene su tiempo, no el mío. Pero saldrán pronto. Descubrimientos que harán un transformarse no solamente de España como nación, sino el mundo entero. A veces un descubrimiento único, uno, cualquiera, hace cambiar el mundo. Una nueva idea, un nuevo descubrimiento, una nueva energía, lo que quieras, cambia la humanidad. Porque toda la humanidad, digamos, somos como una familia. Diferentes lenguas, diferentes razas, diferentes países, pero en realidad todos necesitamos las mismas cosas, la misma necesidad. Necesitamos la paz, el trabajo, los alimentos, el mismo oxígeno, el mismo sol y la misma tranquilidad mental familiar. Estamos todos más o menos unidos indirectamente porque todos venimos de Adán y Eva. Todos tenemos un padre común y todos tenemos un creador, aunque siempre es común al creador, a Dios, que le han dado muchos nombres. Claro, con astucia muchas religiones han creado religiones, nadie sabe cuántas, cientos, miles, diferentes. Y claro, no sabe nadie a quién acudir cuando se hace una oración pidiendo ayuda. Todos necesitamos ayuda. En realidad, la vida no sería posible sin el Creador que controle la humanidad, controle los planetas, controle el Sol, controle las galaxias, lo controla todo. Parece un pensamiento que a mucha gente no le puede entender, porque claro, generalmente han entendido muy sobre Dios, bueno, algo habrá, siempre el algo habrá, con una imagen posible en algún sitio muy lejos, pero no tienen una idea clara cómo en realidad es el creador. Porque el creador hizo todas las cosas, nos hizo a nosotros también. Luego tiene un poder, una inteligencia y un conocimiento perfecto de cómo funcionan todas las cosas. Y he dicho esto de preámbulo porque yo digo, en España hay preparadas acontecimientos muy excepcionales, muy impresionantes. No olviden que España en el tiempo pasado fue casi el centro del mundo. No olviden que de España salió en 1492 las tres carabelas para conquistar un nuevo mundo, que se desconocía que había gente en Centroamérica, Sudamérica y tal, y en otros países. España ha sido siempre el vocero, digamos, el pionero de muchas cosas. Descubrimientos, los hermanos de la Cierva, el helicóptero, el submarino, el Sasqueral, o sea, Colón, Magallanes, Cortés, etcétera, etcétera, Pizarro. Muchos descubridores, aventureros en España, porque España ha sido siempre el centro de todas las culturas antiguas. Eso es un hecho. Lo cual quiere decir que era de suponer que los acontecimientos que se avecinan en España tenían que ser ahí en España, para cambiar la faz de la tierra. Cambiar a bien, no a mal. Porque, claro, las guerras no cambian nada a mal. La guerra. Y ahora tenemos encima guerras que parece que no tienen fin. Porque las guerras son actos de locura, de egoísmo, de gente que no puede pensar con la cabeza, de gente que le gusta la guerra cuando él no va. Si tuviera que ir él, no. Verá cómo habría paz enseguida. Hay aquel dicho de que es un dicho así un poco sarcástico, el pirata, decía el capitán araña, le llamaban, ¿no? Dice que el capitán araña, que era un capitán pirata de eso, dice que montaba a los piratas en el barco, pero él se quedaba en tierra, ¿no? Es lo que hacen los dictadores, ¿no? Hay una guerra y mueren cientos de miles y sigue la guerra, pero él está muy bien en su palacio, ¿no? Y sale la foto, y ahora vamos a hablar esto, a ver qué es la paz, que no sé qué, que si no tiro la bomba y son personas que realmente, y lo digo honestamente, no siguen los puestos de presidente eso, porque vamos, un presidente de una nación poderosa, sea Norteamérica, Alemania o Inglaterra o Rusia, tiene que tener una persona con una capacidad intelectual extraordinaria y un poder donde gente no
un parlachín que se le ocurra una idea, una locura y otra locura y mañana y con Corea del Norte que nos preste y no, venga hombre, capacidad intelectual para traer la paz. Es más complejo, más difícil traer la paz que la guerra. La guerra, en cualquier atentado estúpido ya empieza una guerra, ¿no? Pero bueno, no vengo a hablar de la guerra, vengo a hablar de España. España, en un tiempo pasado, fue, digamos, el centro del mundo. Se decía antiguamente, y es verdad, ¿no?, que en España no se ponía el sol. Y bueno, esa metáfora quiere decir, mucha gente puede pensar, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que en España está todo oscuro, ¿no? No. Sí, en cierto modo. ¿Qué quiere decir? Que en España, donde había territorio español, siempre, que decir, había sol. Siempre. ¿Y cómo es posible eso? Pues porque, por ejemplo, una persona, por decir un ejemplo, en la Edad Media, iba a Centroamérica o a Sudamérica. Allá había territorio español, porque fue colonizado por los españoles. Había sol. Pero al mismo tiempo iba a África. Había territorio español, colonia española, protectora español, de Ayón, los marroquíes, lo que sea. Había sol. En ciertos países europeos había sol. O sea, España llegó a ser una potencia mundial. Una potencia con unas características, porque el individuo español, que es la raza española es algo especial, ¿eh? Somos como una mezcla de todas las culturas antiguas, pasaron por España romanos, godos, visigodos, normandos, que árabes, que judíos, toda la flor y nata de las culturas antiguas, que en España hasta tenemos mezcla de árabes, una mezcla de todas las potencias que han pasado por el territorio español. Tenemos un carácter, digamos, jovial, alegre, intelectual, valiente. Tenemos unas características que es atrayente, porque España, por ejemplo, ahora, en todo tiempo, no ahora. Me acuerdo que había un concepto, bueno, eso es un poco de historia moderna, pero que no quería mucha gente venir a España cuando la guerra civil española pues causó trastornos, como todas las guerras, ¿no? Y ciudades destruidas y centros turísticos destruidos, y no había una conexión con el exterior, había un bloqueo, etcétera, que España quedó muy aislada, muy digamos, entristecida, el país aislado. Es decir, no tenía nadie ganas de ver una España que había quedado destruida, pues había una dictadura, que había no sé qué. O sea, resumidas cuentas, que se tuvo que cambiar el concepto y se cambió. Como había el ministro de Información y Turismo, no estoy muy seguro si se llama Fraga Ibarne, se llamaba, que él tuvo una idea fabulosa, fabulosa, que cuando le dijo al presidente del gobierno, Franco, ¿no? Le dijo, mire, esto tenemos que cambiar esto, porque podemos tener mucha gente aquí, porque ya nos han bloqueado mucho, pero hay que dar un ambiente de libertad, de alegría, de prosperidad, que olvidamos ya la guerra, olvidamos las muertes, olvidamos los rencores y unirnos un poco, porque podemos aprovechar nuestro país. Él le dijo nuestras costas, nuestras islas, nuestros centros turísticos, nuestros castillos antiguos. España es un museo vivo. Y la idea le pareció muy buena y entonces hicieron un relajamiento de las digamos, leyes tan austeras después de la guerra, claro. Pues ya, bueno, venga, no hay tanta presión, hay más libertades, más tal. Y empezó a venir un turismo, pero por las costas Brava, la Costa del Sol, Marbella, que Marbella es el centro turístico de todos los ricos del mundo, ¿no? Que España es conocida, las islas, las Canarias, las Mallorca, etcétera. España se empezó a aprovechar y España ya empezó a ser de nuevo conocida no solo por su trayectoria histórica, sino por sus costas, por su carácter español, por la paella, por las fallas valencianas, por el vino español, por el flamenco, lo que quieras. Hay un ambiente de variedades que alzan el espíritu de alegría. Vienen los turistas, hay muchas zonas turísticas que se quedan a vivir, los jubilados de Alemania. Hay zonas, por ejemplo, en Marbella, en Costa del Sol, la Costa Brava, que hay zonas para alemanes. Y han comprado sus casillas, viven felices, ¿no? Que les dan unos ahorros, que les dan una jubilación, piden un crédito en un banco español, le dan una caseta, bien, para una familia de pequeña, y hay unas zonas para españoles, otras para alemanes, otras para ingleses, otras para italianos, o sea, es una variedad, y hay un ambiente cuando uno ve España, por ejemplo, yo muchas veces de vacaciones, ¿no? Digamos, a zonas de Benidorm, zona de Calpe, Alfa del Pi, aquella zona que está de turismo, a veces a las 12 de la noche es la hora de cenar, y hay gente paseando por las calles, los bares todos abiertos, hay vida, hay prosperidad,
hay un ambiente de libertades. Y eso que España, pues hay mucha gente extranjera que ha venido a buscar una oportunidad a España de habla hispana en Sudamérica, pues millones. Pero bueno, eso no impide que España sea un país próspero, un país atrayente, un país que está preparado para grandes eventos mejores que los que ha tenido en su larga historia. ¿Y qué digo esto? Pues tengo en mente, y eso lo digo mucho en mi vídeo, que no es una fantasía, no es una teoría ni nada. Me conoce, mucha gente que me conoce de los servicios secretos, de verdad, algún día cantarán, yo lo sé. Algún día que los servicios secretos españoles, del CNI, la CIA norteamericana, que por los descubrimientos que tengo, tan grandes, que causan asombro porque para muchos de estos eventos de los servicios secretos son altos secretos. No lo saben a que 4 o 5. Y que diga que este tío lo sabe y lo publica a los 4 vientos, como si se asustan. Se asustan, pero por otra parte están sorprendidos. Y dicen, bueno, este tío, ¿de dónde saca toda esta información? Porque yo sé dónde está la cueva de Hércules. Eso no lo hallaría nadie jamás. Nadie. Nadie. Hace falta tener algo, gracias a Dios, aún muy especial en el cerebro para hallar en Toledo, capital, que está invadido de túneles, que todavía nadie sabe quién hizo los túneles de kilómetros, por debajo de Toledo a varias alturas. O sea, hay un laberíntico de túneles, como pasa lo mismo en Sacsayhuamán, en Centroamérica. Bueno, pues uno de los túneles va a la cueva de Hércules. Y en la cueva de Hércules, ¿qué hay? El Arca de la Alianza, hay 2 robots que protegen la mesa de Salomón. Hay muchas cosas que apasionarán a la gente, que son cosas que calzarán el ánimo de Dios mío, qué descubrimiento y qué pasión. Se volverá a reescribir la historia, la verdadera historia de Salomón, que estuvo en España más tiempo que en Israel, que hizo rico a todo Israel con el oro de España. Salomón, dice la Biblia, que con naves que construyó en España, voladoras, naves de Tarsis, que volaba por todo el mundo con ellas, con ejércitos de judíos, y sacaba de oro, lo refinaba en España, el oro de Ofir, y hacía histórico todo Israel. O sea, fíjese la historia de España llena de emoción, de riqueza, de prosperidad. Y entonces, estos descubrimientos, precisamente Dios previó así, según creo, vamos, para que España fuera un país que tuviera todos los ingredientes para la atracción mundial. Es decir, turismo, gente variada de todas las razas, todos los países del mundo están en España. Es decir, hay colonias de ingleses, de franceses, de rusos, de suecos, de italianos. O sea, es una variedad, y no hay, digamos, indiferencia racista ni nada de eso. España, estamos acostumbrados, ¿eh? Porque también los españoles hemos estado durante toda la historia por todo el mundo, ¿no? El lenguaje español es el segundo hablado más del mundo. Se dice que el mandarín, bueno, pero el mandarín es una mezcla de muchos lenguajes chinos, ¿no? No, el mandarín sí, no, porque el mandarín es una mezcla, ¿eh? No es un lenguaje en sí, pero el español sí. El español es el segundo idioma. En Norteamérica se habla inglés, claro, pero en Norteamérica se obliga a la policía norteamericana que aprendan a hablar español. ¿Por qué? Porque decía que aprendan a hablar el chino o el sueco, no, el español. Porque hay tantos españoles que, claro, desgraciadamente el carácter español lleva a eso. Que hay muchos españoles de habla hispana, incluso en Sudamérica, de Venezuela, de El Salvador, de donde quiera, de Sudamérica, de Perú, de Guatemala, y una variedad. Pero claro, el carácter, dice, típico español, es el carácter aventurero, el carácter dinámico, de pelea, de guerra, que si no la droga, que si los robos, o sea, lo llevamos en la sangre, un carácter de aventurero, de sagaz, de pelea siempre y tal. Y tiene que hablar español, los policías norteamericanos, tienen que aprender. Pues si no, no le hacen policía, porque claro, la mayoría de los casos, un tanto por ciento bastante elevado, son de habla hispana, es decir, son los latinos, vamos. En España, pues mira, y ahora hay una acogida muy buena de miles, cientos de miles de latinos, de El Salvador, de México, de Perú, de Guatemala, yo qué sé, hay todo, pero viven bien. O sea, en España, como nos une el idioma español, ahora vengo al punto, que quiero decir con todo esto, dando un énfasis que España está muy preparada para el evento más extraordinario de todos los tiempos, a raíz, después de Jesucristo, ¿eh? El pueblo más grande de la historia del mundo. Pero ¿qué es? Eventos, descubrimientos, cosas que cambiarán la faz de la Tierra. Porque hay descubrimientos en España que están esperando a salir. La gente no lo sabe. Bueno, algunos sí. Historiadores saben que se quedó el énfasis de a ver cuándo la cueva de Hércules, que originalmente es la cueva de Salomón. Era el nombre original, que Salomón la hizo. Salomón, en un mandato desde Israel, vino a España a hacer la cueva, unos túneles grandes y 2 robots que protegen la mesa de Salomón, que es un cronovisor. Un cronovisor que se puede ver, como decían, hay textos antiguos de los judíos que dice, sí,
textos escritos antiguos que dicen, Salomón había construido una mesa, dicen, era la seguridad que Dios le dio por haber hecho el templo de Salomón, para meter el arca de la alianza dentro. Entonces dice que Salomón había hecho una mesa con el talento que tenía, que podía ver imágenes, cosas del pasado y del futuro. Imagínense qué descubrimiento significa eso. Para el gobierno español, el que haya, de turno, me da igual. ¿Sabes? Al fin y al cabo un gobierno tiene que haber. ¿Sabes? No vamos a mezclar la política y un gobierno que sea de derecha, pues, de izquierda, de dentro, o de lo que sea, un gobierno. Porque tiene que haber una policía competente, porque tiene que proteger a la ciudadanía, tiene que haber unos bomberos, unos hospitales, tiene que haber unos servicios de seguridad, tiene unos servicios secretos, tiene que haber semáforos, tiene que haber un orden para que una nación con millones de habitantes viva en paz y en protección. Pues la policía es necesaria. Como dice la Sagrada Escritura, no olviden, la policía, dice, los servicios de seguridad, los gobiernos son ministros de Dios. En el libro de los Romanos, la Biblia, los Romanos, capítulo 11, que me quedo como con los textos, capítulo 11, versículo 3 al 5, me parece, que dice, Dios pone a los gobiernos y son ministros de Dios. Por eso dice, llama la espada para castigar el mal y premiar el bien. Por el que se pone un gobierno, dice el texto, se está poniendo al arreglo de Dios y recibirá castigo a sí mismo. O sea, un gobierno, mejor, peor, es un gobierno. Hay ejemplos extraordinarios en la actualidad. El gobierno de Bukele en El Salvador, que, bueno, acabó con toda la ruina que habían hecho la criminalidad aquella. El tío es un gobierno, es verdad que ha metido miles y miles, muy bien, pues ha metido un peligro que ahora la nación de El Salvador puede vivir en paz, puede atraer turistas, puede atraer inversores, puede estar la gente tranquila en la calle, porque antes no podían estar en la calle. Los ladrones, los atracadores y así no eran los dueños de todo el país. Y encima los gobiernos de pacotilla que había ahí aplaudiendo a la criminalidad y dándole fiestas. O sea, una España como la que es en la actualidad es extraordinaria, es preparada para los acontecimientos que se avecinan. Porque dése cuenta que he dicho en muchos vídeos que ya en los tiempos de la democracia, ya después de la muerte del general Franco, pues ya empezó con Adolfo Suárez, hicieron unas reformas en España extraordinarias, todo enfocado al turismo. Ojo, ya empezó. Entonces a reformar las playas, arreglar todo, hacer nuevos hoteles, pero también hicieron 4 aeropuertos nuevos, que lo curioso, el misterio es que no los han entrenado todavía, no están sin estrenar. Y mucha gente se hace la pregunta de siempre, bueno, si hay 4 aeropuertos, no solamente el de Baraja o el de Manís en Valencia, no, ¿y por qué no los utilizan? Y la pregunta todavía espera una respuesta, porque estos aeropuertos, parece una tontería, están preparados para una afluencia de millones que vendrán pronto a España. ¿Con qué fin? Los descubrimientos. Está en España esperando, por ejemplo, la cueva de Hércules. Nadie, porque la capacidad para entrar no es una cueva como el que va de una cueva por el monte y ve una cueva y se mete dentro, no. No, es una cueva tan enigmática, porque como han estado tantas culturas en España, que uno pasa por Toledo, por ejemplo, y ve calles que eran de los judíos, y ve edificios antiguos del judaísmo, luego están de los árabes, luego están de los romanos, luego están, y es un museo, vas cada calle antigua. Han dejado las estructuras antiguas, un poco reformadas, para que sea un museo vivo. Además, que conste que en Toledo, en la Edad Media, todo Toledo eran iglesias, conventos y monasterios. No había más. Todo Toledo era solo eso. Habían acaparado el Vaticano, todo Toledo para ellos. Y los demás de España para trabajar para ellos. Bueno, pues España. ¿Qué va a pasar en España? Imagínense sacar la cueva de Hércules, el cronovisor de Salomón, la mesa de Salomón, que decían que Salomón veía cosas del pasado y del futuro. ¿Qué significa para un gobierno eso? ¿Qué significa? Imagínense ahora, por ejemplo, vamos a poner en la guerra de Ucrania y Rusia, toda esta historia que ha armado dictadores. Pues miren, ¿qué va a pasar? Que por ejemplo una estadística de esta guerra, la que sea, dentro de 3 años, ¿cómo termina esto? Y puedes ver el final. Con eso, que ves el final de 3 años, cómo termina la guerra. Y ves quién va a ganar, quién va a perder, con qué, etcétera. Ves imágenes que van a suceder con el visor. Imagínate otro aspecto. A ver qué acciones inmobiliarias o petrolíferas van a estar dentro de 2 meses en alza. El cronovisor. Y ves imágenes de alza de tal. ¿Qué clase de negocios pueden haber allí? De conocer las alzas para invertir pues, miles de millones en unas acciones que sabe que van a subir. Y es un ejemplo, ¿no? Un cronovisor es un artefacto que cambiará el mundo. Porque claro,
Se harán reparaciones, que es decir, no se dejará al público, no que cualquiera tenga en su casa un cronovisor, no, pero sí se puede utilizar para muchas funciones médicas incluso, médicas. Parece increíble. Un paciente que tiene cáncer, que tiene lo que sea. A ver, y le mira, le hace una ocultación, le hace, mira, vamos a hacer una operación a tumba abierta. Vamos a ver si sale bien. Si no lo hacemos, es que vas a estar más tiempo así. Y si lo hacemos, corre el riesgo que nos quedemos. Mira, ¿tú qué piensas? Y coges un cronovisor manual, como hoy un ordenador, a ver, pon el paciente, la operación, después de la operación, 6 horas después, ¿cómo va a quedar el paciente? Pon y te dice, bien, se recupera, un éxito. No, no se ha recuperado, va a bajar, pierde la salud, pierde la fuerza. Pon, no se hace la operación. Imagínense qué milagro. Es un ejemplo, ¿eh? Imagínense la ciencia, el salto gigantesco que dará con la mesa de Salomón. Está para eso. Pues yo he dicho lo de la salsa un poco en broma, que eso no lo permitirían tampoco, porque entonces ya se tendría un control más estricto de haber ese cronovisor, ¿quién lo tiene? Pues claro, que de la noche a la mañana aparece un señor que de la nada a 100 millones de transacciones y se ha llevado todo el dinero, el tío, ya empieza la gente a pensar y ha invertido otra vez y ha ganado otra vez. Eso ya no lo permitía. Es un ejemplo un poco cómico, pero que podía pasar eso, ¿no? Algunos lo hacen en la actualidad, pero con un cronovisor no, le hacen con otro montaje diferente, sabiendo de antemano qué acciones han subido. Pero bueno, ¿qué más hay en España? Las naves de Tarsis. Las naves de Tarsis son naves que construyó Salomón en España, que era el nombre, estando Salomón cuando vino a España, se llamaba Tarsis, vino a España, pero el nombre original era Tarsis, los Tartesos. Y esas naves que las construyó Salomón dice, hay escrito, que lo que estoy diciendo se puede comprobar con escritos antiguos en árabe y en arameo o en judeo, da igual. Hay escrito que se puede confirmar y se puede comprobar. En internet a lo mejor lo encuentran enseguida. Que dice que Salomón había construido naves en España y que iba a Salomón a Israel, de Israel a España, cada 3 años para montar naves de oro y llevarse a la Torre. Dice que con el oro de España, el oro de Ofir, se llamaba oro puro, se había hecho rico todo Israel, todos los ciudadanos ricos. Ahora piensen en España, ¿qué pasará entonces con las naves de Tarsis cuando las saque? Yo sé dónde están y cualquiera no las va a encontrar. Como la cueva del colegio, yo sé dónde está, cualquiera no la puede encontrar. Podría estar destruido todos los edificios, y luego te encontrarías con varios túneles, tienes que destruir los túneles bueno, tarea siglo. Como no vayas directamente al punto, hay gente en la historia de España, la historia de Toledo, que se metió en los túneles y murieron allí. Se perdieron, porque te pierdes ahí y ya, como no sales, te metes en otro túnel, luego en otro, ya no vuelves, ya no, y ya es laberíntico y ya te vuelves loco en la oscuridad. O sea, el Toledo va a ser España enigmática y grandiosa, porque hay muchas más y los gigantes dentro de rocas. Imagínense cuando eso se saque, imagínense qué espectáculo y qué grandioso ese descubrimiento para que mucha gente del mundo, solamente por la curiosidad de decir quiénes son los gigantes que están dentro de rocas en sarcófagos, perfectamente son hijos de demonios, lo dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, que los ángeles vinieron a la tierra, vieron las mujeres que eran bellas, los ángeles no son humanos, entiéndeme, que se hicieron un cuerpo humano y tuvieron hijos con esas mujeres y tuvieron un gigante, un nephilim que crecían desorbitablemente. Están muchos dentro de rocas, no esqueletos, cuerpo, y perfectamente conservados. Y muchos cientos, si no miles, de esqueletos de gigantes se hallaron en toda la tierra, que con astucia la UNESCO nos mandó o quemar algunos o que los escondieran, los destruyeran, para que el negocio, la estafa y el fraude de la evolución y el hombre mono y todo se iría por tierra, porque esas enseñanzas son hasta demoníacas. No estamos hechos de casualidad, de ciega, de monos y de monstruos ni nada. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos hizo, Adán y Eva en el Edén, a la imagen y semejanza de Dios, perfecto, física y mentalmente. Y así seremos por la eternidad. Bueno, pues hay más cosas en España. España, que piense que cuando esto empiece a funcionar, el gobierno español, ¿cuántos hoteles nuevos podrán hacer para invadir millones y más de hoteles rápidos y de lujo, autopistas nuevas, puertos marítimos, los 4 puertos que hay, más 4 más que harán para acaparar millones de turistas que van solamente por los descubrimientos ver España, quedarse en España? Y España será un foco de luz, de iluminación y de descubrimientos como nunca conocí en la historia. No olviden que España fue la que descubrió el nuevo mundo
Norteamérica, Sudamérica, etcétera, etcétera. España. España fueron los conquistadores. Desgraciadamente hubo casos horrendos, pero se conoció que había vida en otros. Como decía la iglesia, no, no consulta, no hay más allá. Después de España, nada, el mar va a un abismo. No. Y Colón dijo, hay tierra. ¿Cómo? Y la tierra no es un plano, como decía la iglesia, como un plato con 4 elefantes y una. No, no. Es una esfera. Ah, eso es una locura. Es una esfera. Y Salomón dijo, vamos a ir, 3 carabelas. Y había gente en América con una cultura a veces más elevada que la europea. Los aztecas, los mayas y tal. Bueno, España está preparada ya. Y yo espero que con la voluntad de Dios, cuando esto que ya huele que ya va a empezar de un momento a otro, lo que va a pasar en España va a ser apasionante. Y ya digo, en todos estos conceptos que he dicho, España está preparada. Preparada. El carácter español, la comida española, la alegría española, luego una variedad que latinos por todos sitios, hay variedad. Luego España de toda la vida está preparada para el turismo, las playas españolas que cubre toda la península española, de Gerona, Barcelona, hasta el País Vasco, todos son playas. Y luego está Mallorca, está Las Palmas, Gran Canaria, Ibiza, pero si España es una joya para el turismo, hecha para el turismo. Y fíjese estos descubrimientos, la atracción turística, los inversores que vendrán a España a invertir lo que haga falta para nuevas carreteras, nuevos hoteles, nuevos puertos marítimos, y todos querrán invertir hasta el último céntimo en España, porque ahí es donde se ganará su pasta y sobre todo España el poder y el prestigio que merece. Porque España hemos nacido y hemos sido siempre, como comúnmente se dice, ganadores natos o ganadores, vencedores, el carácter español. Voy a contar una pequeña anécdota como final de